En el último video hablamos sobre el tema de variables, qué son, cómo podemos crearlas y cómo las podemos modificar. Habíamos terminado el video modificando esta variable tipo text de nuestro objeto texto para que cuando ejecutáramos el juego nos quitara todo el texto que tenemos actualmente y lo reemplazara por un sencillo hola mundo. Si te has perdido ese video o alguno de los anteriores, el link está en las anotaciones o en la descripción de este video también. El video de hoy vamos a ver lo que son las funciones, que son, cómo crearlas igualmente, y finalizaremos el video haciendo que lo que introduzcamos acá en esta caja de comandos, por ejemplo, recoger llave, se vaya a nuestra caja de texto y se añada a lo que ya tenemos. Así que, sin más espera, vamos a comenzar. Muy bien, vamos a buscar nuestro script, el componente que creamos en el video anterior. Vamos a dar doble clic para que nos lo abra en Visual Studio. Y acá tenemos simplemente lo que terminamos en el tutorial anterior. Habíamos creado una variable tipo text, que es el componente text, para que pudiéramos agregar este texto hola mundo a la consola, ¿cierto? Y al agregar esto de público habíamos hecho que esa variable se pudiera ver en el inspector. Ahora, en este video realmente también vamos a estar hablando sobre el tema de variables y probablemente en el resto de videos, porque cada tema de programación casi que se construye sobre el tema anterior. Y lo que les dije en el video anterior de que las variables son probablemente lo más importante y de que un juego funciona modificando variables, pues es verdad. Así que lo que vamos a estar haciendo hoy es seguir jugando con las variables. Así que, bueno, antes de entrar en esos temas de cómo vamos a modificar variables en el video de hoy, vamos a hablar sobre el tema de funciones o métodos. De hecho, aquí ya tenemos dos métodos. Tenemos el método start y el método update. Lo más importante por ahora que deben saber es lo que hablamos en el video anterior, es que cada uno de estos pedazos de código funciona de forma independiente y no tiene nada que ver con el resto de métodos o funciones que hayan. Era el experimento que hicimos de básicamente crear acá en el método start una variable, digamos, vidas. Int vidas es igual a 3, es una variable numérica entera. Y en update tratábamos de mostrarla utilizando debug.log vidas. Aquí nos va a sacar error porque la variable vidas no existe en este método como tal, solamente existe acá. Y si queríamos utilizar vidas en diferentes métodos, lo que podíamos hacer era sacar esto de este método start y colocarlo acá afuera en estas declaraciones, que después vamos a ver por qué funcionan estas cosas acá. Pero era como el método en el que funcionaba. Eso es como lo más importante que deben saber primero en el tema de métodos, es que cuando creen un método solamente van a tener acceso a las cosas que creen en ese método o a las que estén acá afuera declaradas. Por ejemplo, este text lo podríamos acceder desde esta función de update. Aquí nos salen todas las funciones, todas las variables que tiene ese componente text. Ahora, ¿cómo se crea un método como tal? Es el mismo procedimiento de crear una variable, solamente que se hace acá afuera. Entonces acá es todo el contexto de este método start y acá tenemos todo el contexto del método update. Si bajo acá, de hecho, puedo crear ya mi propio método. Y es muy similar a una variable en el sentido de que tiene un tipo, tiene un nombre y ya el resto de la inicialización ya lo vamos a hablar. Ahora, el tipo podría ser entero o podría ser una cadena de texto también, pero vamos a hablar de eso a continuación. Por ahora vamos a hacer este mismo tema que estamos haciendo con este update y este start, y lo que vamos a hacer es copiar este void. Ya voy a hablar qué significa ese void, pero por ahora copiamos void y ahora acá iría el nombre de la función, por ejemplo, mi método. Luego deben venir unos paréntesis, vamos a dejarlos así por ahora, enseguida vamos a ver qué más podemos hacer con eso. Y finalmente vamos a presionar Enter y vamos a abrir y cerrar llaves. Visual Studio nos debe ayudar ya también con eso bastante. Entonces este es el modo en que se crea un método. El tipo de retorno, que ya vamos a hablar de eso, el nombre del método, aquí iría en la lista de parámetros que puede recibir, que ya vamos a hablar de eso, y este es el alcance. Aquí es donde las cosas que creemos van a estar acá encapsuladas. Ahora, ¿por qué creamos métodos? Primero que nada, es importante saber cuál es el objetivo de esto. Imagínense si en el caso de que un proyectil colisione con el jugador, ustedes pueden decir que le van a quitar salud al jugador, pero tal vez puedan mirar otros factores, como por ejemplo el jugador tiene armadura. Entonces ustedes tienen como una variable que es tipo daño. De hecho vamos a hacer el experimento acá en Start. Digamos que ustedes tienen una variable tipo daño, que es el daño que hace ese proyectil. Entonces digamos daño, vamos a copiar en inglés, damage,
es igual a 10, digamos que va a ser 10 de daño. Y luego ustedes dicen que, bueno, el jugador tiene un escudo que va a hacer que a ese daño se le reste 4, ¿cierto? Para que no me haga tanto daño. Entonces a damage le puedo restar, recuerden que hay dos formas, puedo hacer damage, es igual a damage menos 4. O también puedo decir damage menos igual a 4, que es como lo que vimos en el video anterior de cómo podemos hacer operaciones con la variable. Ahora, damage comenzó como 10, que era el daño original del proyectil, y aquí le restamos 4. Entonces ya damage está en 6. Y luego lo que podríamos hacer es a la salud del jugador, que digamos que la tenemos por acá afuera, public int salud, digamos que el jugador tiene 100 de salud. Ahora, la variable de salud le puedo restar menos igual, le puedo restar ese daño. Y luego de que haya hecho esto, simplemente va a pasar de que estaba en 10 el daño, le quitamos 4 y ahora a la salud le vamos a quitar 6, ¿cierto? Que fue el restante de esto. Entonces ya la salud va a quedar en 94. Muy bien, todo funciona ahí perfecto. Pero supongamos que aquí no es el único lugar donde va a estar esto. Supongamos que este es solamente para un proyectil, una bola de fuego, por decir algo. Pero digamos que en otro lugar del código, vamos a colocarlo acá por este ejemplo, pero esto no es así. Vamos a decir acá que entra lo mismo, solamente que ya no va a ser una bola de fuego, sino tal vez un rayo eléctrico. Y este va a ser 7 de daño. Y el escudo no va a hacer nada porque es un escudo de metal, entonces va a amplificar el daño. Entonces en vez de restarle 4, le vamos a sumar 2, por ejemplo. Y ahora la salud recibe este daño que sería 9. Entonces ya entraría que si la salud estaba en 100, menos 9, va a quedar en 91, ¿cierto? Hasta ahí funciona, digamos. Pero lo que van a ver acá es que estoy repitiendo código, ¿cierto? Estas mismas líneas que tengo acá se repiten acá como tal. Y por ahora son 2 y está bien, no hay mucho problema. Pero si ya estamos hablando de que el código está en 10 partes o en 100 partes que están utilizando esta metodología, se vuelve complicado porque luego si van a decir que a esto le quieren meter otro factor como que bueno, el jugador tiene un escudo físico, pero también puede tener un escudo mágico. Entonces acá, por ejemplo, a damage le tienen que volver a restar, digamos, otros 2 por el escudo mágico. Y aquí a damage le puede restar otros 5, por decir algo, cualquier cosa. Entonces ya pueden ver que me toca ir por cada línea de código modificando cosas para ir actualizando el código a como lo tengo actualmente, que no es muy bueno y se va a hacer muy fastidioso y muy tedioso y muy difícil de soportar a largo tiempo, porque si tienen muchas de estas códigos ocurriendo en varias partes de la aplicación, pues lo más probable es que se les vaya a escapar uno cuando tengan que entrar a modificarlo. Así que por esto estamos creando métodos. Los métodos nos va a permitir, vamos a borrar esto y vamos a cortar esto. Los métodos nos van a permitir acá colocar esto. Por ahora vamos a dejar ese ejemplo así, pero ya vamos a ver cómo más podemos modificarlo. Pero lo que me va a permitir el método ahora es que desde este método start, por decir algo, puedo invocar este método y todas estas líneas se van a ejecutar. Entonces puedo decir acá, el modo de invocar un método es simplemente copiar el nombre del método, en este caso es mi método, y entre paréntesis nada, y luego al final punto y coma porque aquí nos lo piden. Entonces aquí ya se está llamando este método y lo que básicamente está haciendo el programa es lo siguiente. Está ejecutando esta línea de código y luego llega esta línea de código. Y como esto es una invocación de método, lo que hace es saltar a esta línea de código. Entonces primero ejecuta esto y luego llega acá y crea el daño, le reduce el daño lo del escudo, le reduce el escudo mágico y finalmente la salud recibe ese daño. Y ya simplemente lo que puedo hacer es copiar esto e invocarlo en todas las partes donde necesito meter esto en mi código. Así sean 10 partes, 100 partes, ya va a estar ahí. Y si en un futuro digo como que, no mentiras, no voy a meter esta cosa mágica porque no me gustó. Simplemente aquí le puedo borrar esta variable y ya todo el código quedó actualizado sin tener que ir a modificar cada pequeña parte del código. Ahora, a pesar de que esto está funcionando, pues aquí pueden ver que el daño siempre es 10 y siempre le estoy restando 4 de daño, lo cual no es muy bueno.
Porque sí, digamos que si era una bola de fuego va a ser 10 de daño, pero ¿qué pasa si es un rayo eléctrico y hace 15 de daño? Entonces ya como este método no me sirve y necesitaría crear otro método, pues esa es una opción, pero no es una buena opción. Aquí es donde ya vamos a entrar a ver lo que son los parámetros. Y los parámetros lo que nos van a permitir hacer es personalizar estos métodos para que tengan ciertas diferencias, por ejemplo, el daño de una bola de fuego versus el daño de un rayo eléctrico versus el daño de una bola de ácido o lo que sea. Simplemente le pasamos como, en vez de que aquí declare que estamos haciendo 10 de daño, nosotros cuando llamamos al método le vamos a decir cuánto daño queremos que haga. Lo que vamos a hacer acá es, entre estos paréntesis, vamos a pasar esa información que queremos. En este caso, vamos a pasar el daño que estamos haciendo. Y el modo en el que lo pasamos es declarando una variable. Así que vamos a copiar acá int, porque el daño va a ser entero, y el nombre de la variable, en este caso damage. Y se van a dar cuenta que acá primero damage me está tirando ya un error porque me está diciendo que la variable ya existe. Ya la declaré acá arriba, no necesito volverla a declarar acá abajo. Así que puedo quitarle esto. Y ya lo que va a pasar acá es que damage va a venir con un valor, va a venir con 10 si es una bola de fuego, con 15 si es un rayo eléctrico o lo que sea. Y aquí ya le vamos a restar el escudo o los efectos que le vayamos a hacer como tal. Lo otro que pueden notar es que acá cuando estaba llamando a mi método, todos están marcando un error. Porque me está diciendo que debo pasar ese parámetro. Aquí estoy diciendo que necesito recibir un parámetro que va a ser el daño que voy a hacer. Y aquí no lo estoy enviando, entonces ¿cuánto daño voy a hacer? Así que aquí es simplemente entre paréntesis le indico cuánto daño quiero hacer. Y si por ejemplo, en este caso acá digamos que es una bola de fuego, serían 10, por ejemplo. Y ya ahí estoy pasando un parámetro. Aquí puede ser, por ejemplo, otra bola de fuego, o un rayo eléctrico, o algo de ácido y otra bola de fuego. Entonces ya cada invocación de ese método es única. Porque ya aquí esta línea de código me va a hacer 10 de daño, menos 4 de escudo, lo que sea. Pero esta línea de código me va a hacer 15 de daño y esta línea de código me va a hacer 20 de daño. Así que ya con eso podemos crear métodos que sean personalizados sin estar copiando y pegando código por toda nuestra aplicación. Algo más que podemos hacer con los métodos es que no solamente podemos pasarle un parámetro como hicimos acá. De hecho podemos pasarle varios parámetros. Aquí estoy restándole 4, que fue como el escudo que tenía el jugador. En un caso real es un poco diferente de calcular, pero para hacer un ejemplo acá en este video, vamos a decir que la defensa también la vamos a pasar como parámetro. Entonces vamos a crear otro parámetro acá. Y el modo en el que lo hacemos es, nos paramos al final del último parámetro que hicimos y colocamos coma, espacio, y aquí ya ponemos el nuevo parámetro que queramos, que de nuevo es simplemente declarar una variable. Voy a declarar otra variable entera que sea la defensa. Entonces voy a copiar defense. Y ahora al daño, en vez de restarle 4, le voy a restar la defensa, que en este caso es lo que le pasé. Y ya de nuevo acá todos estos están con error porque ya no solamente necesito pasarle el daño que estoy haciendo, sino también cuál es la defensa del jugador, lo cual en un caso real no tiene sentido, pero por ahora dejémoslo así. Así que daño 10 y digamos que acá tenía un escudo de 4, acá digamos que también tenía un escudo de 4. Aquí como es eléctrico lo que había dicho es que va a hacer más daño, entonces puedo pasarle un menos 2. Y aquí le pasé un menos 2, y eso es importante tal vez ver este ejemplo. Aquí le pasé un menos 2, y entonces esta variable acá es un menos 2. Y lo que estoy haciendo acá, daño, le estoy restando menos 2. Es decir, daño menos 2. Y ese menos por menos da más. Entonces a ese daño le estoy incrementando 2. Y ya acá lo mismo, para ácido puedo decir que no hay defensa y de nuevo acá para bola de fuego digamos que hay 4. Y ya acá hay diferentes efectos, cada vez que invoque este método me va a hacer un daño diferente. Ahora vamos a hablar del tipo que tienen los métodos, que es esta primera palabrita de acá. En esta que tenemos actualmente se llama void, que significa vacío. Y lo que va a pasar ahí es que este método no va a retornar nada. Ahora, ¿qué es eso de retornar? Pues vamos a crear otro método. Vamos a bajar acá. Y en este caso vamos a crear el método que crean todos los cursos de programación. Vamos a crear un método que nos sume dos números.
Entonces vamos a copiar acá. Como quiero que este método me retorne la suma de dos números, esos números van a ser enteros. Entonces voy a copiar acá, que va a ser de tipo entero, y voy a copiar acá sumar, entre paréntesis, y como quiero que me sume dos números, pues los parámetros que va a recibir son dos números. Entonces, entero número 1 y entero número 2. Y ya lo que va a hacer esto es sumarme esos dos números. Vamos a colocar acá los límites de este método, no se olviden con estas llaves. Y acá adentro vamos a retornar esa suma. ¿Y cómo retornamos una suma? Hay una variable especial para eso. Vamos a copiar acá return, es la variable que nos indica un retorno. Y vamos a decir que nos va a retornar número 1 más número 2. Entonces lo que está haciendo de acá es que tenemos este método que recibe estos dos parámetros, los suma y los retorna. Si coloco esto acá vacío, se van a dar cuenta que me va a tirar un error, porque me va a decir que no se suponía que iba a regresar nada, pero estoy tratando de regresar algo. Lo mismo si, por ejemplo, intento retornar un dato que no es. Si, por ejemplo, digamos que voy a retornar un entero, pero en vez de retornar otro entero, lo que hago es retornar, digamos, un número flotante. Entonces, digamos 12.5, lo va a marcar un error, porque me va a decir que no puede convertir de doble a un entero. Entonces, este tipo de acá, este tipo del método, es el tipo de retorno. Es lo que debe ir después de esta palabra clave de retorno. Y eso es muy útil. En este caso, esta función de sumar como que no es muy común a la hora de hacer juegos, pero pueden pensarlo para temas como, por ejemplo, pueden hacer una función que indique que retorne sí o no si hay un enemigo cerca, o una función que retorne la distancia que hay entre un personaje y un enemigo, o una función que cree un proyectil con todas sus propiedades y al final retorne ese proyectil, entre otras cosas. De igual forma, este retorno no solamente puede ser ese tipo entero, también puede ser tipo string para cadenas de texto. Por ejemplo, si hago acá un string ¿cuál es mi nombre? Puedo acá retornar, puedo decir acá retorne, y entre comillas, porque es un string, retorne Jukarabe, ¿cierto? Y retorna un string, lo mismo para temas de variables flotantes, variables dobles, y también para componentes. Por ejemplo, acá tenemos este componente acá. Podría crear un método que me retorne un componente. Entonces, por ejemplo, podría copiar acá text, el componente, vamos a copiar acá el componente de texto, y que retorne acá esta variable de text que tenemos acá arriba. Un último detalle con el tema de componentes es el modo de nombrarlos. Si bien pueden nombrarlos de nuevo, aquí los he nombrado en español, de nuevo la sugerencia mía es que los hagan en inglés. Hay una sugerencia también que trae Visual Studio, al menos al trabajar con C#, y es el de nombrar estos métodos con la primera letra en mayúscula. De hecho, si por ejemplo aquí cambio el componente de texto, cambio la primera letra, la E, por E minúscula, me va a funcionar tranquilamente, el software no va a fallar. Pero si paso el mouse encima, me va a decir que estoy violando una regla de nombramiento, que estos métodos deben comenzar con la primera letra en mayúscula. De nuevo, el juego va a funcionar tranquilamente, según tengo entendido. No he encontrado como un caso en el que falle, pero por el hecho de como no tener ese tipo de errores, me gusta colocarlo en mayúscula y que quede pues como C# y como Visual Studio lo quieran. Ahora, ninguna de estas métodos que creamos nos va a servir realmente para el juego que estamos creando de la aventura de texto. Así que vamos a borrarlos todos. Simplemente quería hacer como varios ejemplos de qué podemos hacer. Voy a borrar todo esto, voy a borrar estos llamados acá. Y ahora sí vamos a crear un método que sí vamos a usar de verdad. Entonces de nuevo, acá abajo vamos a crear un método que no va a regresar nada, así que va a ser de tipo vacío. Y este método lo que va a hacer es coger un pedazo de texto y añadirlo a nuestro log de texto, a este cuadro de texto que tenemos acá, que es donde se va a mostrar toda la información del juego. Entonces vamos a crear un método que se llame add_to_text, añadir al texto. Este sí lo creé en inglés. Y entre paréntesis, perdón, ya voy a decir que vamos a necesitar. Por ahora vamos a crear las llaves para el límite del método. Ahora, ¿qué va a recibir esto?
Como la idea de este método es que coja un texto y lo añada al texto que ya tengamos, pues necesito pasarle ese texto. Así que acá entre los parámetros voy a definir una variable tipo string de cadena de texto y esa va a ser el texto a mostrar. Entonces vamos a poner acá new text como el texto nuevo que vamos a añadir al texto que ya existe. Y acá adentro lo que vamos a hacer es básicamente esto de acá. Text.text es igual a new text. Es esto mismo que hicimos acá, solamente que lo movimos a este método de acá. Y ahora acá, en vez de copiar esto acá, simplemente voy a decir acá add to text. Voy a llamar ese método add to text. Y entre paréntesis y entre comillas, porque es una cadena de texto, voy a pasarle el texto que quiero pasar. Entonces voy a copiar acá hola y bienvenido a esta aventura de texto. Y vamos a probar que funciona, que de hecho no hemos estado probando los métodos. Vamos a volver a Unity y vamos a ejecutar este juego. Y ya pueden ver que acá ahora en cambio de hola mundo dice hola y bienvenido a esta aventura de texto. Ahora el siguiente paso sería poder mostrar más líneas de texto, así que podríamos hacer acá otro llamado a ese método. Entonces add to text y le pasamos otro texto diferente. Podremos decir que estás en una habitación completamente oscura. Y si vamos a probar el juego se van a dar cuenta de algo. Estás en una habitación completamente oscura, pero el hola y bienvenido a esta aventura de texto desapareció, no está, debería aparecer acá arriba, pero no está apareciendo. La razón es porque en este método estoy haciendo una asignación. Estoy diciendo que el texto de este componente tipo texto, es confuso tener esos dos que se llaman igual, pero esta variable texto, que es esta variable de acá que vimos en el video anterior, esta variable de texto que está en este componente texto, es igual al nuevo texto, es decir que siempre estamos reemplazando el texto que teníamos con texto nuevo. Así que, ¿cómo podríamos añadir ese texto al texto que ya teníamos? Pues es un caso en especial, y aquí podríamos hacer como si estuviéramos haciendo una suma. Antes del igual podemos colocar un más, y esto no está sumando el texto. Cuando se coloca en programación un más y más entre textos, por ejemplo, si tengo acá un texto hola y digo acá más y copio acá mundo, pues hola y mundo, hola más mundo como que no tiene sentido, pero en programación esto se llama concatenación y lo que estoy haciendo es juntar las dos palabras y en este caso lo que me quedaría es hola mundo. Eso es lo que estoy haciendo acá. Entonces básicamente estoy cogiendo el texto que ya existía y le estoy añadiendo el nuevo texto que quiero, que en este caso es el texto que les estoy pasando acá. Así que le voy a pasar hola y bienvenido a esta aventura de texto, se va a añadir y cuando añada este se va a añadir a lo que ya existía y vamos a verlo ahora en acción. Ahora pueden ver que no se borró nada de lo que ya teníamos. Está acá uno, segundo, tercero y está todo el texto porque ya no estamos reemplazando el texto que ya existía, sino que lo estamos siempre añadiendo. Así que para evitar eso, vamos a seleccionar este texto que tenemos acá en el editor y lo vamos a borrar, que esta caja de texto me quede vacía. Y ahora sí, vamos a probar nuevamente. Y ahí están los dos textos. Dice, hola y bienvenido a esta aventura de texto, estás en una habitación completamente oscura. Aquí pueden ver dos cosas. Primero, texto y estás están juntas en una sola palabra. La razón es porque esta cadena de texto finaliza acá con la letra O y esta cadena de texto inicializa en la letra E. No hay espacio entre las dos. Así que por eso me está quedando acá efectivamente sin espacio. Si quisiera añadir un espacio, podría colocar acá un espacio o al final después de la O o al inicio antes de la E. Vamos a darle una prueba rápida. Ahí está. Hola y bienvenido a esta nueva aventura de texto. Estás en una habitación completamente oscura. Ahí funciona bien, excepto que yo quiero que esta nueva línea o cada nueva línea que yo añada aparezca es abajo de la otra, no que aparezca al final de lo último que había copiado, porque si no se va a hacer súper enredado leer esto si todo se va copiando junto a lo que ya estaba. Y para eso lo que podemos hacer es, bueno, primero voy a borrar este espacio porque ya no lo voy a necesitar. Lo que voy a hacer acá es sumarle el nuevo texto que le estoy pasando, pero antes de pasarle ese texto le voy a sumar algo más. Voy a decir acá
que le voy a sumar una cadena de texto y dentro de esa cadena de texto voy a copiar slash invertido backslash n. Esto es un carácter especial, necesito que lo vean bien para que lo puedan anotar. En su teclado será alguna combinación de teclas, no sé cuál será para ustedes. Pero aquí podrán ver que es este backslash y esta n. Cuando están estos dos caracteres juntos en una cadena de texto, es un carácter especial que significa nueva línea. Y entonces lo que va a hacer es copiar el texto, pero antes de pasarle el nuevo texto, vamos a hacer un salto de línea. Y ahora aquí me está marcando errores porque aquí hay un espacio vacío, pero no puede ser así. Aquí tenemos que hacer otra concatenación. Entonces hacemos acá otro más. Entonces lo que estamos haciendo acá es, primero hacemos un salto de línea, luego sumamos el nuevo texto. Y cuando tengamos estas dos juntas, el salto de línea y el texto, se lo vamos a sumar al texto del componente de texto. Necesito cambiar ese nombre. Pero bueno, vamos a probarlo. Y ya ahí sí lo ven perfectamente. Hola y bienvenido a esta aventura de texto. Y abajo estás en una habitación completamente oscura. Así como este carácter de salto de línea, hay diferentes caracteres especiales que podemos utilizar. No los voy a listar acá porque sería una pérdida de tiempo. Pero en la descripción les dejaré un link donde pueden ver todos los caracteres especiales que podemos utilizar en cadenas de texto. Y listo, ya tenemos esto ahí. Básicamente lo que vamos a hacer es que cada vez que queramos añadir una línea de texto, vamos a llamar a este método addToText, que es lo que estamos haciendo acá. Y ahora para finalizar este video vamos a hacer, bueno, primero vamos a borrar esta salud que no la voy a necesitar. Y ahora lo que voy a hacer es crear un nuevo método que cuando el usuario presione Enter en la caja de comandos, coja el texto que está en la caja de comandos y lo añada al texto grande que tenemos, a la caja de texto. Entonces vamos a crear otro método acá y vamos a llamarlo void submit command, como esto significa enviar comando. Por ahora vamos a simplemente decir que añade un texto nuevo, add to text, y vamos a copiar acá probando. Entonces cuando presione enter en la caja de texto me debe añadir una nueva línea que diga probando. Eventualmente va a decir lo que el usuario copió, pero por ahora va a decir probando. Pero bueno, ¿cómo vamos a vincular esto con esta caja de comandos acá abajo? Por suerte Unity ya nos trae una ayuda para esto. Lo que vamos a hacer es seleccionar nuestro input field, que es la caja de comandos, y vamos a bajar hasta en el inspector. Acá abajo vamos a encontrar estas dos secciones que dicen onValueChanged, que es cuando cambia el valor. Este no lo vamos a ver hoy, pero este sí lo vamos a ver, que es onEndEdit. Y este funciona cuando el usuario presiona Enter. Entonces aquí pueden ver que nos dice que esta lista está vacía, pero podemos acá añadir una nueva. Entonces vamos a dar clic acá en Add to List, en este simbolito de más, y me coloca esto acá. Ahora, lo que me pide acá es un objeto y una función, un objeto y un método dentro de ese objeto, o una función, aquí también lo llaman funciones. Entonces, ¿qué objeto necesitaríamos? Nuestro componente de Text Adventure que creamos se lo añadimos al objeto de main camera. Aquí está, aquí lo pueden ver, Text Adventure. Eso lo vimos en el video anterior. Así que en este input field, en esta sección de acá, vamos a seleccionar nuestra cámara y la vamos a arrastrar hasta esta parte. Se debe colocar de ese colorcito azul y lo sueltan. Y ahora acá se habilita esta lista y lo que podemos hacer acá es seleccionar un método que tengamos disponible en todo nuestro objeto de cámara. Entonces aquí pueden ver cosas del GameObject, cosas del componente de Transform, cosas del componente de cámara, cosas del componente del Audio Listener, que son las cosas que trae por defecto la cámara, que no es lo que necesitamos. Y acá abajo pueden ver Text Adventure, que es el componente que nosotros creamos. Ahora aquí no creo que lo puedan ver ustedes porque la resolución no nos va a ser muy amistosa, pero si buscan acá deben salir todos los métodos que ya tenemos. Vamos a ver si así de reducido podemos ver más. Vamos a activar esto y vamos a buscar Text Adventure y creo que ahí sí los pueden ver todas. Ahora, aquí buscaríamos el nombre del método que creamos, que se llama Submit Command, ¿cierto? Ese fue el que creamos. Entonces, si nos paramos acá y buscamos Text Adventure y buscamos Submit Command, se van a dar cuenta de que no está. Y la razón es porque, así como hicimos acá, que añadimos este public,
para que esta variable pudiera aparecer en el inspector. Lo mismo pasa con los métodos. Aquí necesito hacer que esto sea public para que este método sea visible desde lugares como esta cajita de acá. Ahora acá no me aparece por más pequeño que haga esta ventana de Unity. Así que lo que vamos a hacer es que, bueno, esto está ordenado alfabéticamente. Así que vamos a copiar otro nombre acá para que nos aparezca más arriba en la lista. Vamos a copiar Enter Command. Y vamos a volver a Unity. Y de nuevo, si busco en esta lista, Text Adventure, me debe aparecer acá. Ahora sí me apareció Enter Command. Si no les aparece nuevamente es porque no tienen esto de public o no seleccionaron acá el objeto correcto, ¿cierto? Deben seleccionar el objeto donde colocaron el componente de Text Adventure. Entonces voy a hacer clic en este Enter Command y ya vamos a alargar un poco esta ventana. Y ya pueden ver acá que me queda Main Camera, vamos a alargar esto un poco. Main Camera porque es el objeto de cámara que es el que tiene el componente de Text Adventure. Y luego acá pueden ver Text Adventure, que es mi componente, punto Enter Command, que es el método que creé. Ahora vamos a probarlo a ver si funciona. Vamos a organizar esto un poco y voy a copiar acá cualquier cosa. Porque lo que va a pasar es que cuando presione Enter, me va a colocar en el texto que ya tenía, me va a colocar el mensaje probando. Y puedo hacerlo varias veces y ven que me sale ese mensaje. Ahora, ahí está muy bien y todo, pero bueno, obviamente no queremos que aparezca probando, queremos que aparezca el mensaje que el usuario digitó. Así que vamos a parar esto y el modo en el que lo obtendríamos sería el mismo modo en el que ya estamos jugando con este texto de acá, con esta caja de texto. Necesitamos algún modo vamos a seleccionar el input field y vamos a ver acá en el inspector que este componente tipo input field tiene esta propiedad o esta variable llamada text. Entonces necesitamos acceder a esta variable text porque aquí es donde va a aparecer lo que el usuario digite básicamente. Y aquí es donde vamos a obtener ese mensaje que el usuario copió. Y el modo en el que lo haríamos sería lo mismo. Vamos a subir acá en nuestro código. Aquí ya estamos obteniendo una variable tipo text para poder mostrar el texto. Vamos a crear otra variable que sea tipo público para que me aparezca en el inspector. Pero esta no sería text. Esto sería este componente de acá, input field. Entonces vamos a copiar acá input field. Aquí me aparece. De nuevo, si no les aparece es porque no han importado esta librería de unityengine.ui, que es de la interfaz de usuario. Entonces vamos a copiar input field y vamos a copiar acá command box como caja de comandos. Y ahora lo que haríamos es, vamos a bajar acá y en vez de pasar probando, vamos a copiar acá command box punto y acá veríamos todas las variables de este componente de acá. Pero la única que nos interesa es esta de acá, text. Entonces command box.text, ahí me aparece. Y vamos a volver a probar en Unity. Y ahora si copio acá un comando, por ejemplo, recoger llave y doy enter, no va a funcionar. Y acá abajo, debajo de la cámara mía, pueden ver un error que dice null reference exception. Podemos ir a esta pestaña de consola para verlo mejor. Y aquí vamos a ver null reference exception, object reference not set to an instance of an object. Eso es un error muy común. Y lo que está pasando acá es que aquí creamos esta variable, command box, pero nunca le asignamos un valor. Así que ese es un error que ocurre cuando tienes una variable que no tiene un valor y estás tratando de utilizarla. Este command box en estos momentos no está vinculado con esta caja de comando para nada. Simplemente crea una variable que se llama command box. Esto lo vimos en el video anterior. Para solucionar ese error vamos a seleccionar el objeto de cámara. Y acá pueden ver que esta variable tipo text sí tiene un valor, que es la caja de texto que hicimos en el video anterior. Pero esta acá, command box, dice que no tiene nada. Entonces lo que vamos a hacer es seleccionar el input field y lo vamos a arrastrar y colocarlo acá. Y ya me debe aparecer input field. Vamos a probar nuevamente. Y vamos a copiar acá nuevamente recoger llave. Y vamos a presionar enter. Y ahora sí funciona. Sin embargo, pueden ver acá que el texto me quedó acá. De nuevo, no es lo que quiero. Quiero que después de que ingrese ese comando, se borre lo que está en la caja de texto de comandos, perdón, en la caja de comandos. Es bastante sencillo, vamos a volver al código. Y acá, después de añadir la línea de texto, vamos a copiar acá abajo, command box, que es la caja de comandos, punto, esa variable de texto,
la vamos a limpiar. Va a ser igual a un string vacío, o sea, a nada. Vamos a borrar el texto que ya estaba ahí. Vamos a guardar y vamos a probar. Vamos a copiar nuevamente, recoger llave y vamos a presionar Enter. Y se borra el comando y el comando aparece acá en nuestro archivo de texto que ya teníamos, en nuestros mensajes anteriormente. Y ya puedo pararme acá y copiar algo más como ir, norte, abrir, puerta del baño, entre otras cosas. Obviamente ya aquí lo que tendríamos que hacer es que cuando ingresemos algo, pues el juego responda adecuadamente y nos diga, ah, sí, abres la puerta del baño y encuentras que no hay papel adentro o algo así por el estilo. O simplemente que nos diga algo más, como que la puerta del baño está cerrada, tal vez hay alguien adentro, no sé yo. Pero bueno, eso ya sería todo por este video, eso sería todo en el tema de métodos. Hay más cosas que ver de nuevo en el tema de métodos, pero sería como algo se perdería si los explico todo acá porque no vamos a estar viendo todos esos temas durante este juego. Así que de nuevo lo que vamos a ir explicando es como lo que vamos a ir viendo como tal. Pero ya con lo que le vimos en este video nos va a servir de gran ayuda para hacer cualquier tipo de método realmente. Y ya no siendo más, espero que les haya gustado este video. Si has llegado hasta acá, por favor deja un like. No olvides suscribirte al canal si no lo has hecho aún. Espero que tengas un fantástico día y nos veremos en el próximo video.